Bienvenidos y bienvenidas al podcast de The Pitline Girls. En esta ocasión, al tercer episodio. Después de una semana que tuvimos de descanso entre el Gran Premio de China y el Gran Premio de Japón, nosotras nos volvemos a encontrar para traerles todo lo que nos dejó este fin de semana. Y la semana entre medio también porque no fue muy de descanso, que digamos. Tenés razón. Nosotras que decidimos hacer los podcasts solamente cuando hay carrera nos quedó mal, nos mataron porque en esta semana de descanso hubo una notición que no pudimos, en el podcast como que no lo pudimos traer así como bien fresco. Así es, pero bueno, lo vamos a estar comentando ahora. En nuestras redes subimos historias, se venía anticipando mucho, incluso dejamos como los puntos suspensivos en el final del episodio número 2, que era justamente sobre la llegada de Yuki Tsunoda a Red Bull para ser el reemplazo de Liam Lawson, que efectivamente terminó sucediendo. Sí, sí, así es. Nada, finalmente Red Bull decidió hacer el cambio. Subieron a Yuki como compañero de Max y lo bajaron a Lawson a los Racing Bulls con Hadjar. Y bueno, y Yuki tuvo su debut en Red Bull en su home race. Sí, la verdad que fue una noticia que nos sorprendió. O sea, si bien se venía hablando, se venía especulando, el rendimiento de Liam no acompañaba, fue muy pronto. O sea, en el segundo Gran Premio ya estaba todo revolucionado. Yo creo que nos lo esperábamos, pero no con la urgencia con la que sucedió. Sí, yo creo que como mucho le daba, sí, o sea, que llegara a cumplir las 5 carreras, no 2. Pero bueno, Sí, sí. Totalmente, fue bastante sorpresivo, incluso habiéndolo negado tanto Christian Horner como Helmut Marko, que habían declarado que no iban a alimentar a la prensa, que eran solamente rumores, que iban a trabajar con Liam, y después resultó ser todo lo contrario. O sea, también ahí fue muy contradictorio. yo creo que igual eso fue como más una estrategia de como intentar buscar el factor sorpresa, como disiparlo, tipo, no, no, están equivocados. Nosotros tenemos pura y total fe en que Liam va a poder desarrollarse como un piloto. Y nada, que le hicieron para eso, como para buscar un poquito el factor sorpresa, pero no Pura había... sorpresa. Sí, Realmente todo el mundo hablaba de eso, o sea, sorpresas no nos íbamos a encontrar. sí, sí, ya era... O sea, era obvio, pero bueno, vuelvo a esto, tipo, era obvio que iba a suceder el cambio, pero no sé si tan pronto. Sí, sí, realmente el momento en el que fue, sí fue, podría decirse, un factor sorpresa. Y en esto de los cambios de Red Bull, de los intercambios, Lawson se convierte en el piloto que menos tiempo duró como compañero de Verstappen. Sí, así es. Bueno, por lo menos se llevó como un récord, Un por récord. así decirlo, de Red Bull. Bueno, Sí, algo sí, es sí. algo. Algo le quedó ahí con su nombre. Lamentablemente negativo, pero bueno. Pero bueno, la verdad es que fue algo que, otra vez, que nos sorprendió y que no se paró de hablar en toda la semana. Tipo, obviamente, a ver, fue un tema furor. Pero bueno, Sí, estuvo en todos lados, creo yo, y por esa semana Yuki fue el rockstar de la Fórmula 1. sí, y así como fue el Rockstar, también ya eh, adentrándonos un poco más en lo que fue la semana de carrera en sí, empezaron a llegar libraries de los equipos y muchos cascos personalizados. También, también. No habíamos llegado todavía a las prácticas libres, no habíamos ni siquiera, por decirlo de alguna manera, aterrizado en Japón, que ya estaban bombardeando las redes sociales con
los cascos, ediciones especiales de varios pilotos, la Sí, verdad, y también de los libraries de los monoplazas, eh, que bueno, ahí tuvimos opiniones encontradas, ¿no? Algunos que nos gustaron, otros que por ahí no tanto. Pero bueno, también otra de las cuestiones para criticar, si se quiere, antes de pasar a hablar de la carrera como tal. sí, yo otra vez, no sé si diría criticar, yo diría dar nuestras humildes opiniones. No, no, está muy bien, está muy bien. Todo a nivel personal y a gusto de cada uno. Obvio. Pero igualmente yo creo que por lo que vi en redes sociales, nuestras opiniones eh, corresponden bastante con lo que pensó la gente. Bueno, vamos de la mano, vamos por buen camino, digamos, el de la mayoría. Sí, sí. No sé si preferís comentar primero un poco lo que fueron los cascos o los libraries. Dale, me da lo mismo. Si querés arrancamos por los cascos, ¿te parece? Dale. Bueno, yo creo que podemos empezar con, como vos decías, el rockstar de esta semana con el casco de Yuki. Sí, un diseño muy icónico, ¿no? De las tradiciones de su país. Justamente vos decías su home race y qué nivel, porque su debut en Red Bull, en su carrera en casa, tenía que darlo todo y era obvio que iba a estrenar un casco especial. Que como decía, muy ligado con su cultura, más que nada del lado artístico. Sí, porque, bueno, él en su post había dicho que está inspirado en el kabuki. Estaba leyendo para no errarle, que es un tipo de teatro tradicional de Japón. Y a mí que yo soy medio nerd de esas cosas, me encantó cómo quedó. Sí, sí, tiene como un trasfondo, no es un simple diseño. Y como que la parte de delantera imita una especie de máscara, ¿no? Como esa ilusión. La verdad que me gustó. Sí, quedó, o sea, me gusta porque siento que es como muy, no sé, o sea, me gusta como el significado y también me gusta Claro. como que sea tipo como para su carrera, tipo su home race, su también carrera debut en Red Bull, no sé, a mí me encantó, yo quedé, creo que es de todos mi favorito. Sí, un casco que yo creo que Yuki va a poner en el medio de su repisa en su casa, ¿no? Tipo, va a quedar para la historia ese momento. Y sí, yo creo que además eligió un muy buen diseño como para representar todo, tipo todo lo que fue esta semana y este fin de semana. Sí, sí. Y otro que también tuvo un casco muy especial, que también va a quedar en sus memorias, fue Charles Leclerc, que también en el caso de él, la justificación de una edición especial tiene que ver con que el Gran Premio de Japón fue su Gran Premio número 150. Así es, ese casco también quedó muy bonito. Es como, siento que Ujú. fue muy delicado. Sí, 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 sí. Él tiene un estilo igual bastante delicado, como neutro, sobrio y como que los diseños son muy característicos de él también. Sí, es cierto. Estaba buscando a ver si lo tenía a mano porque no me acuerdo. Sé que era el fondo blanco y tenía detalles en negro, pero no me acuerdo si tenía detalles también en rojo. Pero También, sí. Sí, sí, también en rojo, que bueno, rojo Ferrari, ¿no? Y blanco y rojo de Mónaco. Yo creo que ahí también debe haber una especie de alusión. sí, sí, puede ser. Puede ser. No lo había pensado así. Sí. Pero la verdad es que sí, ese también. Creo que. Mira, no me acordaba de ese casco. Pero creo que debe ser mi segundo favorito. No, la verdad que fue un diseño muy bonito. Y bueno, después, ya para ir adelantando, tuvimos también ediciones especiales de ambos pilotos de McLaren, de Lando Norris y de Sí, Oscar Piastri, y de Esteban Ocon, entre otros. así es.
a destacar que el casco de Lando era como un estilo medio como anime, dibujos así, y tenía sus ojos. Sí, sí, también. Ahora que me doy cuenta que lo estamos como hablando y analizando más, es como que cada uno le dio su toque, ¿no? Porque lo de Lando también es muy de su estilo y de su personalidad. Sí, y ahora que lo decís así, claro, yo sí, yo te sigo, amiga, yo te sigo el hilo. El de Está Oscar, perfecto. que eran olas, a mí me transmitió tranquilidad, como él, re tranquilo. Eso ya es muy subjetivo. Bueno, Pero bueno, lo pasamos, lo tomamos. gracias. Gracias por no soltarme la mano. La tranquilidad del océano, digamos. Claro, algo así. Pero bueno, y quizás en mi ranking al menos, el menos favorito es el de Esteban. A mí como que no me terminó de convencer. Si bien es lindo, siento que tampoco se mató inventando el diseño. Sí, es cierto. O sea, es como que está bueno, pero no me dice mucho. Tipo, yo siento como que le falta un toque para sentirlo como que hizo un casco para una ocasión especial. Claro, claro, yo siento lo mismo, como que para eso hubiese corrido con el casco del tipo de siempre. Sí. Vale. Pero bueno, dentro de todo igual bastante positivo nuestro análisis. No matamos a nadie. Sí, sí, fuimos bastante buenas. Yo siento que igual que si pasamos a los libraries de los monoplazas, ahí se puede ir. ¿Qué opinión tenés para dar controversial? Eh, ahora, corregime por las dudas, pero yo me acuerdo tres. El de Red Sí, Bull, el de Haas y el de Steak. Fueron el esos. steak. Sí, 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 sí. Que creo que justamente este último es el que más críticas recibió. Es que fue muy polémico. Sí, Eh, sí, sí, sí. Quizás lo pensaron para eso, ¿no? Para la polémica. Dijeron, bueno, vamos a tener algo de lo que la gente quiera hablar. sí, ahí tenés razón, puede ser. Y bueno, y si tuvieron esa estrategia, yo creo que les re sirvió, porque como vos decías, todo el mundo estuvo hablando del coche de Steak con su con su símil carne wagyu. Sí, o sea, realmente yo voy a dar mi opinión. Me pareció asqueroso. O sea, me dio mucha impresión, así la primera vez que lo vi en las redes. Y otra cosa también muy personal, que vi que lo estuvieron comentando, es tipo el recuerdo de cuando Lady Gaga se puso un vestido de carne, literal. Sí, mira, no me acordaba de... O sea, no lo había relacionado, no había leído con este momento de Lady Gaga. O sea, yo en todo momento lo asocié con la carne wagyu tan conocida de Japón. Sí, sí, sí. O sea, ellos no pensaron en Lady Gaga. La que estoy equivocada soy yo. Pero bueno, igualmente, o sea, puede ser libre interpretación. Pero no, la verdad que a mí no me gustó tanto. Le daría un 4 de 10. Y lo del 4 es por la originalidad. Sí, yo creo que también. Le daría un 3 4 porque es cierto, fueron originales con la idea, porque además también está el juego de palabras de steak y steak en inglés, carne en inglés, Claro. que está bueno, pero sí, como que quedó raro. Sí, 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 sí. Como que un diseño innovador y al mismo tiempo que impresiona bastante. No fue de mi agrado, claramente. Sí, pero bueno, igualmente los otros dos libraries fueron como un poquito más serenos, fueron más lindos visualmente.
Al lado de un monoplaza de carne, todo puede ser sereno. Sí, pero bueno, yo tuve, que lo comentábamos mientras veíamos la carrera, un problema con el de Haas. O sea, me gustó la idea, pero como que las letras esas así, medio como estilo anime, con las flores, no sé si me convencieron. A mí me gustaron las flores, como que siento que representaban muy bien el Gran Premio justamente y el lugar. Tampoco me convenció mucho la tipografía. Entiendo que quizá quisieron obviamente hacer referencia a eso, a los cómics, pero tampoco me convenció demasiado. Pero bueno, es como en las tres, el segundo lugar, tipo en el medio. Antes de seguir, amiga, te voy a hacer una corrección para que la gente no te mate. Un cómic, no, porque los cómics son de Estados Unidos. Un manga. Ah. Bueno, un manga, un manga. Pero sí, o sea, es como que me re gusta el significado, ponele, de las flores, porque hacen alusión a los Cherry Blossom, que justo tipo es la temporada. Em, Y son hermosas, además. sí, sí, son preciosos esos árboles. Pero bueno, no sé, como que no me terminó de convencer cómo quedó todo unido. Claro, sí, 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 es verdad. Eh, yo, como te digo, un 6 de 10 ahí tipo entre medio de los tres que hubieron. Sí, sí, yo creo que también le doy. Mm, sí, un 6 le voy a dar. Le iba a dar un 5 pero un 6 porque no estuvo tan feo como el de Spake. Y bueno, ya último, que en este caso fue mi favorito, el de Red Bull. Así es. Me sorprendió, la verdad, no me lo esperaba. eh, pero bueno, quedó. A mí me encantan siempre cuando ponen el Red Bull de blanco, y queda divino. Sí, además con detalles como en ese, no sé si es rojo, bordó, qué tonalidad, y como metalizado. No, no, me gustó muchísimo. El video que hicieron para presentarlo en redes también quedó muy, muy lindo. Sí, me encanta porque Red Bull como que sabe, o sea, sabe muy bien de marketing. Tipo, sabe lo que le gusta a la gente y, y sí, obviamente, es el que más gustó. Sí, sí, sí. La verdad que Red Bull tuvo estreno en ambos, en tres cosas. En piloto, en live, en monoplaza y en casco en el caso de Yuki. Tipo, un triple estreno. Pero sí, y otro equipo que tiene, ya metiéndonos un poquito más en lo que fue el fin de semana en sí, otro equipo que también estuvo de estreno, se puede decir que fue Alpine. Sí, la verdad que fueron los primeros en subir a un piloto de reserva al monoplaza. En este caso, bueno, Alpine, que es el equipo que más pilotos de reserva tiene, que lo decíamos en el primer episodio, ya puso a prueba a uno de ellos. Así es. Bueno, y aprovecharon, creo yo también, fue un momento muy justo, muy buena elección de momento. El japonés Ryo Irakawa, espero haberlo dicho bien, tuvo la oportunidad de hacer las prácticas libre uno. Sí, estuvo ahí probando en la noche madrugada del jueves para el viernes, acá en el caso nuestro de Argentina. Eh, y bueno, por lo menos pudo, como decías vos, subir al auto, probar, ver qué onda. La verdad que no suma demasiado, pero es una muy linda experiencia. Sí, sí, además, dentro de todo le fue bastante bien. Sí, al menos, acá ya vamos a adelantar también un poco, no le pasó ningún grave accidente. Sí, sí, no, no se le ocurrió probar ninguna cosa rara. No, pero bueno, realmente creo que en cuanto a las prácticas libres, uno por lo menos, esa fue como la única cuestión así a destacar. Así es.
Y bueno, antes, ahora sí, yo voy, vengo, doy vueltas por todo el tiempo y espacio, pero yo creo que un poquito antes de empezar con las prácticas, yo me había venido con un dato del circuito Ah, innovador. trajiste información de calidad. Sí, no, estoy haciendo búsquedas. A ver, contanos, Eh, iluminanos. no, bueno, no sé qué, como qué tan bueno es el dato que traje. No es muy alegre, pero yo decía, me da miedo, o sea, yo le comentaba, ¿no?, a Flor mientras investigaba, me da miedo que pase algo este fin de semana, y ahora como mencionábamos esto de un gran accidente, Sí. eh, porque me di cuenta que, según yo, lo digo yo, no está comprobado, que el circuito de Suzuka está un poquito embrujado. Vos decís una magia negra ahí rodeando las curvas, las rectas. Sí, sí, puede ser algo así, porque nada, estaba buscando los datos del circuito, como por ahí lo vieron en nuestro Instagram, estuve haciendo el reel con información sobre el circuito, claro, y yo estaba buscando así, bajando en las búsquedas, y por ahí me aparecieron un par, digamos, de accidentes que yo Ujú. recordaba solamente el de Jules Bianchi en 2015, que bueno, justamente este año se cumplen los 10 años. Ujú. Eh, Sí. y yo recordaba solamente, o recordaba o conocía solamente ese, pero no. Ujú. ¿Cuántos más? ¿Hubieron muchos más? No, fueron dos. Fueron dos, pero bueno, como que un poquito fuertes, podría decirse. Ajá. Primero en el 96 estaban, creo que en ese momento corrían el NASCAR también, ahí en Japón. Eh, y nada, el piloto del auto de seguridad, que se llamaba Elmo Langley, algo así, tuvo un paro cardíaco y falleció ahí. ¿En medio del Gran Premio? No, creo que no, Ah, pero creo que pero eran igual. pruebas. En las pruebas le pasó ahí. Qué terrible. No Sí, tenía idea. ¿viste? Pero el otro, digamos como el segundo que en tiempo, el segundo yo creo que fue, me sorprendió, no me dejó sin palabras, ¿Por qué? ¿Qué porque pasó? fue en el 2003, cuando el MotoGP todavía corría en Suzuka, uno de los pilotos, justamente, si no me equivoco, era japonés, Daishiro Ujú. Kato, eh, salió disparado de la moto e impactó contra un muro de hormigón. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Sí, y después de eso vino el accidente de Jules en 2015 y yo decía como, No, ¿qué puede pasar? Sí, sí. para No, mí, realmente sí, fue como un recuerdo, ¿no? Esto de los 10 años del accidente de Jules, y la gente como que empezó a levantar esa preocupación, si se quiere. sí, es cierto, leí también dos o tres comentarios que hablaban de eso. Eh, y nada, y me acordé porque estábamos hablando de que yo también se lo había comentado a Flor, espero que no pase nada este fin de semana. Y nada, me pareció como muy loco. Sí, realmente tres accidentes o tres momentos fatales en un mismo circuito, eh, puede ser que comparta con vos esto de decir, bueno, puede estar un poco embrujado. Sí, pero bueno, capaz que mi dato fue, la bajó un poco, pero para eso podemos entrar en lo que fue el fin de semana ya de lleno completamente. Sí, que realmente, bueno, decíamos, ¿no? Las prácticas libres uno
no mucho para destacar. Y las prácticas libres 2 tuvimos un gran accidente que también llamó muchísimo la atención y que fue justo de un Alpine y del Alpine de Jack Doohan. Así es. Em, a mí de este accidente lo que me llama la atención es como el causante de la imaginación de Duhan para haber llegado al accidente. Sí, fue raro. A mí no sé si a vos te pasó lo mismo, cuando uno ve el video o ve el momento en vivo, no se entendió muy bien qué era lo que había pasado. Y bueno, después salieron a explicar, ¿no? Desde la escudería, desde un comunicado, que tenía que ver con el DRS, la activación y la desactivación, justamente, y con algo que Jack, por lo que se difundió, había probado en el simulador y como que le había resultado, entonces quiso hacerlo, ¿no? Durante unas pruebas, pero como que no se terminaba de entender qué era bien lo que había pasado. Yo por lo menos viendo el video no lo podía distinguir. Sí, porque, bueno, Jack, vamos a explicarlo un poquito, en una de las curvas eh, la hizo a fondo con el DRS abierto y bueno, terminó estrellándose contra una de las paredes eh, del circuito, pero bueno, es esto. Como que, mira, ahora mismo no me acuerdo, pero dudo si él en algún momento frenó. O sea, yo supongo que como llevaba el DRS abierto, ni siquiera lo intentó. No, realmente no recuerdo yo tampoco, pero fue como muy raro, porque no, también la gente decía en redes y demás, los fanáticos de la Fórmula 1 decir, ¿cómo te animás a hacer eso? O no sé, tipo, pensar que descubriste algo que quizás después de tantos años nadie se habría dado cuenta, o sea, como que fue muy rara la situación. Sí, sí, o sea, a él le funcionó en el simulador y dijo, listo, qué capo que soy, tengo, voy a ganarles a todos y fue y lo probó y obviamente del simulador a la realidad hay diferencias. Eh, Era, eran los memes que decían tipo yendo a rendir un parcial habiendo estudiado la noche anterior. sí, sí, se sintió como un poquito así, es como, bueno, fíjate, si nadie lo ha intentado hasta ahora, ¿por qué será? Sí, sí. Pero bueno, todo esto igualmente no después, en ese momento causó cierto temor, ¿no? Más con estos antecedentes que nos comentabas recién. Pero bueno, por suerte Jack salió bien y pudo hacer las prácticas libres 3 la clasificación y la carrera. Sí, es más, se hablaba en un momento de que podría llegar a tener un problema en la muñeca, no sé si, no recuerdo bien si era una fractura o una quebradura, pero bueno, al final resultó ser que no. Sí, sí, la verdad que salió ileso y pudo Mm. continuar lo que restó del fin de semana. También muy buen trabajo de los mecánicos de Alpine. Ahí estuvieron, decían también, compartiendo secretos con los mecánicos de Williams. Sí, sí. Pero, ¿sabéis qué? Hay otro problema que durante todo el fin de semana persistió y digamos en la carrera no estuvo, pero porque llovió a la mañana, entonces el pasto estaba mojado. Es verdad. Vimos en las transmisiones fuego, humo, incendios. La verdad fue muy caótico eso también, es cierto. Sí, porque de la nada estaban los pilotos, bandera roja, no se mostraba nada, de la nada había fuego, humo, y vos decías, pero ¿eso fue un ¿Qué pasó? auto? ¿Qué pasó? ¿Quién se chocó tan fuerte? No, era el pasto, el Suzuka, que se le daba por prenderse fuego.
Sí, realmente eso también fue muy sorpresivo y muy peligroso, o sea, las dos cosas. Sí, pero bueno, ya lo decía. Eh, Duró todo el fin de semana en la primera noche de prácticas. Fue insoportable la cantidad de veces que se prendió fuego, se perdió un montón de tiempo. Pero bueno, por Sí. lo menos esto, para la carrera justo había llovido a la mañana en Japón, ahí en Suzuka. El paso estaba mojado, así que no había chance de que se incendiara otra vez. Menos mal, porque no sé si hubiésemos soportado una bandera roja, ¿no? Eh, en una carrera y en un fin de semana en general, me atrevo a decir, sacando esta cuestión del accidente de Dujan, estos incendios que por lo menos pusieran ahí como unos tintes de atracción, un fin de semana muy aburrido. Sí, yo creo que nada, además de eso, lo más divertido, lo más feliz fue volver a verlo a Max ahí en la pole, en lo más alto, pero después poco y nada. Sí, sí, realmente, bueno, hablando de la pole de Verstappen, pasamos a la clasificación. La forma en la que la consiguió fue quizás lo más atractivo y lo más interesante, ahí como poníamos en nuestra publicación, en el último instante, en el último minuto, eh, que eso generó también más emoción. Pero por ejemplo, la Q3, la Q1 y la Q2, perdón, también era más de lo esperado, los autos eliminados. Sí, bueno, a mí por ejemplo me sorprendió que se quedara Yuki afuera en que es la Q2. Sí, es verdad. Nada, bueno, o sea, recordando mis predicciones del podcast anterior, del episodio anterior, yo lo había previsto a Yuki en el podio, nada, quedó 15. En el primer lugar del podio, que querida. Bueno, hay que Sí, ser sí, sí. positivos, pero No me sí, puedo reír mucho porque yo había previsto a Sainz en el podio. bueno, nosotros somos dos jóvenes soñadoras, Así es, así es. No se nos cumplió nada, anticipamos, de nuestras predicciones. es cierto. Em, pero bueno, sí, la clasificación es cierto, fue eso lo más interesante, que fue recién en la Q3 y al final, o sea, ya había parado de contar el reloj, estaba en cero y los autos que habían empezado la vuelta rápida unos segundos, minutos antes, eh, fue, o sea, literalmente terminaron la clasificación y recién ahí pudo pasar lo más interesante de el sábado. Sí, que la verdad, o sea, creo que puso contentos a los fanáticos y puso contento a Verstappen también, que lo estaba esperando. Él estaba anhelando esa pole y después, bueno, la que resultó ser su primera victoria del año. Sí, 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 se lo escuchaba en la radio de la Pola Max, muy emocionado como si hubiera ganado otro campeonato. Sí, sí, pero la verdad que eso fue bastante interesante. Y después, bueno, ya si te parece, vamos a cerrar, ¿no? Este fin de semana con lo que fue la carrera. Domingo a las 2 de la mañana, un horario un poco incómodo, ¿no? Para la Sí, mayoría. Y encima una carrera que te da ganas de irte a dormir. sí, la verdad que sí. Un horario un poco duro. Mirá que yo, nada, creo que ya lo dije en el episodio anterior también. A mí me gustan las carreras de madrugada porque a mí me cuesta mucho dormir, entonces esos horarios a mí me quedan regios. Pero no, no, era una cosa que yo nunca había, creo que nunca tuve sueño tan temprano. Sí, realmente fue muy monótono. Eh,
tuvimos a Verstappen saliendo desde el primer lugar, justamente que decíamos, seguido por los dos McLaren. Lando Norris segundo, Oscar Piastri tercero, y realmente no cambiaron las posiciones, tipo, nunca creo yo. Del primero al sexto terminaron la carrera en el mismo lugar en el que largaron. Imagínate, eso ya te dice todo. Sí, es que, por ejemplo, dentro de lo que fue la carrera, hubieron peleas, obvio, por posiciones, pero tampoco hubo alguna como que vos digas, che, esto está interesante, tienen ritmo los dos, tipo, no, lo único interesante pasó, ¿qué fue? Después de, bueno, que en realidad para la vuelta 20 se había anunciado como una lluvia, jamás pasó. Que no estuvo. No estuvo. Amenazó con llover, y no cayeron ni una gota. Y realmente yo creo que eso en algunos aspectos condicionó esto de la acción en pista porque hubiese sido muy distinto el panorama. Sí, obviamente. Es más, bueno, hoy que decíamos, gracias a Dios que no hubo ningún incendio durante la carrera. Yo creo que una bandera roja por el pasto incendiado hubiera traído más emoción, porque que requiere También. como un segundo lanzamiento, todos los autos a nada de distancia. Podría haber sido interesante, pero tampoco sucedió. No, no, realmente el único, entre comillas, incidente que tuvimos eh, fue, no recuerdo ahora justo en qué vuelta, pero cuando empezaron a entrar al pit lane, hay un roce entre justamente Max Verstappen y Lando Norris, que venían primero y segundo, eh, y que ahí, bueno, hubo medio un conflicto, pero eso se puede llegar a decir como lo más atractivo de la carrera. Sí, es cierto, porque, o sea, yo creo que como, no sé, habrán sido dos o tres vueltas que se pusieron interesantes, pero por esto mismo, porque en un momento lo llamaron a los boxes a Lando, al final no sé, capaz que le habrán cancelado la entrada, dio otra Sí. vuelta, una o dos más, y cuando lo vuelven a llamar es el momento en el que lo llaman a Max y entraron los dos al mismo tiempo y era a ver quién cambia Sí, los neumáticos más rápido porque tienen que salir. sí, Y sí, fue ¿quién eso. primereaba ahí? Sí, sí, literal. Que bueno, nada, yo creo que los fanáticos de Lando deben estar enojados eh, porque, nada, supuestamente Max lo forzó a Lando a ir eh, por el pasto. Eh, Sí, y además, justamente esa frase, o una frase muy similar, fue la que dijo Verstappen en ciertas declaraciones, eh, en donde dijo tipo, lo mandaron básicamente a Lando a cortar el pasto. O sea, ¿no? Con ese humor tan característico que tiene Max, pero también eso quizás alimentó un poquito este enojo o esta bronca. sí, pero bueno, yo creo que, es más, no solo los fans de Lando, sino también los anti Verstappen. Se deben de haber También. quedado ahí enojados, pero bueno, ya te digo, o sea, fue lo único interesante de la carrera. eh, y después, Sí. bueno, capaz que tuvimos sí sorpresas, como por ejemplo nuevos rookies en los puntos, pero Sí. Otra cuestión también que, hablando de Lando, hablando de los fans de McLaren, vamos a meternos un poquito en esta polémica que también quizás pintaba para generar un re atractivo, un re momento, y no sucedió, que fue esta pelea en pista entre Lando Norris y Oscar Piastri, compañeros de equipo y también bajo reglas que para mí de cara al futuro van a generar conflictos.
Sí. Yo creo que no, sí, yo coincido con vos en que a futuro, capaz que un futuro lejano, cercano, no sabemos. Eso yo creo que también depende de la paciencia de Oscar hasta dónde llegue. Eh, Re. pero nada, o sea, este tema que venimos hablando desde el año pasado, si se quiere decir las Papaya Rules, de a ver quién es el primer piloto de McLaren. Sí, que eso está muy claro. A ver, el primer piloto de McLaren hoy en día es Norris. Pero bueno, justamente esto que decía, ¿no? No me acuerdo también a partir de qué vuelta McLaren necesitaba ritmo, necesitaba ir a pelearle a Verstappen ese primer lugar, eh, incluso teniendo un auto superior, porque hoy en día no es novedad decir que el McLaren es el mejor auto. Y necesitaban ir, y Lando no tenía ritmo, y Piastri en la radio le dijo, básicamente, de manera sutil, intercambiemos la posición porque yo sí puedo, y no se lo permitieron. O sea, Oscar se estuvo acercando ahí en zona de DRS a medio segundo, nunca pudo pelearle. Sí, o sea, se notaba que Oscar tenía el ritmo, porque es más, en todo momento él estuvo ahí en zona de DRS con Lando, mientras que Lando estaba un segundo, capaz que casi dos, atrás de Verstappen. Y en el momento en el que empezó a tener más ritmo fue cuando Piastri pidió si podían cambiar posiciones y Lando dijo no, eh, escúchame Sí, acá no. sí, sí, pero como que se empieza a generar esa especie de incomodidad, ¿no? Entre los pilotos, al menos en pista. Después la relación de ellos dos es otra cuestión, pero en la pista estas pequeñas cosas se empiezan a notar, y esto ya es una opinión mía personal. Yo creo que puede llegar a costarles muy caro, porque yo creo que tienen que empezar a plantear la situación, ¿no? Dentro del equipo, eh, porque quizás hubiesen, quizás no, porque no sabemos, pero quizás se podía llevar Piastri un primer lugar si sucedía el cambio. Uno nunca sabe. Sí, o sea, es como es un gran y si lo hubiéramos dejado pasar a Piastri, podríamos Claro. haber llegado a más. Es esa duda, esa incógnita, pero que quizás les cueste puntos, porque con la victoria de Verstappen, que ninguno de los dos llegó a alcanzarlo, hoy en día Max está solo un punto atrás de Lando Norris. Sí. Em, pero bueno, además igual voy a destacarlo, no sé si tampoco es algo para destacar, pero muy buena la jugada de Lando cuando Piastri pide el cambio de posiciones, que Lando dijo, no sé, yo creo que tengo ritmo, decidan ustedes. Y ahí también es donde entra en juego el equipo y donde se nota y se deja muy en evidencia quién es el primer piloto, porque, a ver, quedó la decisión en mano de el equipo y el tema de cambio de posiciones quedó ahí. No se volvió a hablar y quedaron las posiciones como estaban. Sí, sí, eso es cierto, en ese sentido como que del criollo se lavó las manos, pero, pero es verdad. Igualmente, yo creo que esto de las Papaya Rules van a seguir, si sigue todo como viene la cosa. Y esto que decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a verlo todo tan pacífico? O sea, está bien, vos hoy decías justo con el casco, Piastri es tranquilidad, pero ¿hasta qué punto va a ser tranquilidad? Porque quizás llega un momento en el que se cansa. Y yo creo que sí, porque a ver, es esto, o sea, si vos sabés
estás demostrando que tenés el ritmo, y tu compañero está diciendo como, no, no, yo puedo, no, yo tengo el ritmo. Es como que está bien, a ver, es supuesto, es el segundo piloto de McLaren, pero también es como que alguna oportunidad puede llegar a tener como para ganar una carrera, no es que siempre tiene que Totalmente, ser el segundo, pero bueno, es... totalmente. E incluso este año ganó una carrera. Sí, por eso, o sea, es como vos decías, hay que ver hasta dónde llega Piastri. Eh, Capaz que en algún momento de este año lo vemos rompiendo, entre comillas, las reglas de McLaren y se manda a hacer alguna cagada. Capaz que lo termina pasando a Norris cuando le dijeron mantener posiciones. Casos hay muchos, compañeros de equipo que después la cosa no terminó bien. El tema es esto, ¿qué va a pasar en este caso en particular? ¿No? Con todo el talento que tiene Piastri, es muy joven, tiene mucha proyección a futuro, y es el que justo lo comentábamos también, a mi punto de vista, la dupla más pareja de la parrilla actual. Mm. Sí, eso yo también coincido porque los dos pilotos de McLaren tienen un talento y tienen saben cómo, se saben encontrar en el auto y saben cómo salir de un montón de situaciones. Y bueno, y esto también, el auto mismo que armó McLaren los super beneficia a los dos. Y es eso, o sea, es una guerra de talentos, básicamente, porque tienen un auto los dos magnífico que te permite hacer un montón de cosas, y es pura y exclusivamente una pelea entre ellos y a ver quién lo puede llevar mejor. Sí, realmente. Pero igualmente vamos a citar a nuestra querida amiga Lajo aquí, no es la nave, es el piloto, porque este fin de semana quedó demostrado con la victoria de Max Verstappen. Sí, no, no me esperaba esa cita a un tan gran filósofa. Sí, Pero bueno, al final tiene razón. No es la nave, es el piloto. Verstappen le ganó a los dos McLaren. eh, y, y bueno, y hay otros en la carrera que también lo demostraron, creo. voy a pedir un TikTok de Max Verstappen con esa canción. Pedido especial para las personas que sepan editar TikToks. No, no, realmente sí, yo creo que quedó demostrado la calidad, ¿no? que tiene Max. Sí, y bueno, ya para avanzar un poquito más, yo también decía que otros pilotos lo demostraron de que no es la nave, es el piloto, porque si se quiere decir, yo voy a poner el ejemplo, no sé amiga si vos en esta me acompañás, A ver. de Isaac Alshar, que logró sus primeros puntos. Así es, también, ¿no? Se va a llevar, como decíamos, Yuki se va a llevar un buen recuerdo, Hadjar se va a llevar un buen recuerdo. Sus primeros puntos en la Fórmula 1. Así es, venía de un fin de semana, si se quiere decir, problemático, porque empezó, creo que fue en la práctica 2 con problemas en el cockpit que él no quiso declarar en la radio y todos creímos que había tenido una emergencia sanitaria, por así decirlo, pero que al final, eh, por lo visto, fue un problema con los cinturones que le apretaban mucho. Y bueno, lo solucionaron, lo superó y ahí tiene sus primeros puntos. Sí, sí, realmente yo creo que fue un resultado más que positivo para él este fin de semana. Y bueno, después otro rookie, pero él ya viene demostrando desde el primer Gran Premio, es Kimi Antonelli. Sigue sorprendiendo, sigue estando muy sólido con su Mercedes, y realmente se llevó 3 récords este fin de semana en Japón. Sí,
No me acuerdo cuáles son. Ah, corte. Hay un corte y sigo yo, dale. Dale, dale. Bueno, se llevó 3 récords en Japón. Primero, por un lado, debido a su corta edad, le arrebató los 2 récords que tenía por el momento Max Verstappen, justamente. El primero, por ser el piloto más joven en liderar un Ah, gran premio, ujú. eh, que fue ahí un momento en donde todos habían ido a boxes, a cambiar neumáticos y demás, y que él todavía no había frenado, entonces se quedó ahí como líder de la carrera y pudo cumplir con ese récord. Y también el piloto más joven en conseguir la vuelta rápida, en marcar la vuelta rápida. También un récord que le pertenecía a Verstappen anteriormente. Mirá vos. Sí, la verdad es que Kimi viene. A ver, llevamos 3 carreras, no es mucho, pero viene demostrando que tiene para dar, que tiene para callar bocas y que en un futuro, capaz que cercano, lo podemos ver peleando ahí con George en los podios. Yo también, lo veo cerca un podio de Kimi Antonelli. Me parece que se nos viene, se nos viene. Sí, y yo le decía otro dato a color, como a mí me encanta, que cuando lo veía a Kimi liderar la carrera, a mí se me había quedado acá marcado que Juan Fosaroli había dicho que él es básicamente uno más de nosotras y él había predicho para esta carrera que Kimi iba a ganar. Y yo lo vi a Kimi ahí arriba y yo dije, no puede ser que Fosaroli le haya pegado. Una Yo, predicción sí, del sí, carajo. yo ya estaba llamándolo y le decía, por favor, vení a la de Lulu Section porque te necesitamos, estás igual que nosotras. No, pero realmente fue un muy buen fin de semana para Kimi. Y hablando de esto de récords, justo yo decía 3, Sí, porque, porque en el reel, que justamente decías vos que te tocó grabar en esta semana, decíamos que la vuelta rápida le pertenecía a Lewis Hamilton y estaba la incógnita de si algún piloto se la iba a poder arrebatar. Y justamente fue Kimi que marcó una vuelta de un menor tiempo. Así que ahora también tiene ese logro. La vuelta rápida en Suzuka es de Antonelli. bien. ¿Qué fue? En 2019 la marcó Hamilton y ahora recién en el 25 viene un rookie que es Antonelli a sacarle este mérito a Hamilton. Yo la verdad es que estoy muy impresionada para bien con esta apuesta que hizo Mercedes por Antonelli. Sí, realmente fue una apuesta que salió excelente. La verdad que sí. Y si no me equivoco también hubo otro rookie que este fin de semana le fue bien, que es Oliverman. También, Oli, que tuvo un fin de semana fuera de las complicaciones. Así que eso lo celebramos. Sí, sí. Sí, yo creo que es para celebrar porque después vemos al resto de los rookies que todavía les está costando. También, a ver, no les vamos a sacar crédito, tienen autos que por ahí no son los mejores de la parrilla, pero que todavía no pueden despegarse ahí de los últimos lugares. Sí, sí. Bueno, el caso de Duhan, justamente, de Bortoleto, Sí, eh, de Lawson, todavía cuesta, pero como decíamos también, vamos 3 carreras recién eh, y vamos a apostar ahí por ellos para el futuro. un voto de confianza, pero sí, sí, o sea, yo también creo que en un futuro van a poder, aunque sea, yo espero que puedan alcanzar sus primeros puntos. Pero bueno, sí es cierto que tenemos como las dos realidades, como tenés la mitad que ya tiene puntos, que están peleando arriba,
y la otra mitad que si termina arriba del puesto 16 yo creo que es medio que un milagro. Sí, 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 sí. Es como esa. Está disparejo el asunto de los rookies. Como mitad y mitad. Sí, cierto. Pero bueno, yo creo que ya no nos queda nada más por comentar de la carrera. Eh, No, yo creo que no. Yo te quiero preguntar ay, eh, si volvemos a hacer estas apuestas de la mano de nuestro querido Bingo. eh, ay, no sé si me animo, pero bueno, vamos a darle. Bueno, a ver, este fin de semana no, como decíamos, no pudimos tachar ninguna de nuestras predicciones del episodio anterior, pero sí tachamos el casillero de que todos los pilotos, los 20 coches en este caso, terminan la carrera. Algo bueno, después de las banderas rojas, de los abandonos que veníamos teniendo, en la tercera carrera los 20 coches llegaron a la línea de meta. Sí, a mí me sorprendió igual que nosotras nos fuimos muy como por cosas, por predicciones muy locas, cuando creo que era una de las más fáciles. Sí, 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 es verdad. Pero bueno, después de la primera carrera que tuvimos 6 abandonos, era como medio loco también. Sí, sí, se esperaba un poco más un poco esto, más de acción, a ver si por ahí algún auto se rompía, se chocaban dos compañeros de equipo. No sucedió, no sucedió. No, no. Pero, pero bueno, yo voy a seguir apostando por esa, ¿eh? ¿Por el choque entre Yo, compañeros? yo voy a poner, sí, que ahora para el Gran Premio de Bahrein. Bahrein, que es la próxima cita que tenemos el próximo fin de semana, yo voy a apostar en nuestro bingo que va a haber un choque entre compañeros de equipo. Esta Bien, vez no voy a decir qué escudería, lo voy a dejar ahí. bien, que pase. ¿Qué pase? Choque entre compañeros de equipo. eh, y voy a decir que eh, compite un piloto de reserva. Mira, bien, no me lo esperaba. Vamos a ver qué pasa. Yo, yo voy a soñar. Ok, yo estoy viendo los casilleros que nos quedan sin marcar. Eh, y no sé, yo voy a decir accidente en primer curva. Ajá. eh, y estoy entre piloto inesperado en pole o podio desde P10 o más atrás. Pero creo que me voy a quedar con ese casillero. El del podio. Sí, yo así que mi apuesta va a ser esa. Accidente en primer curva y podio desde la 10ª posición o más atrás. Bueno, bien también. Eh, Eso va a depender, ¿no? De cómo salga la clasificación. Porque generalmente del décimo al último suelen ser también al mismo tiempo, esto que decías vos, inesperados. Sí, pero bueno, quién sabe, capaz, mira, en la práctica 3 o sí, porque creo que no hay sprint, capaz en la práctica 3 se chocan dos compañeros, ah, pero no te sirve para el bingo. No, no me Bueno, sirve. se choca alguien, se despista, eh, clasifica mal con el auto medio roto. Y después llega al podio. Claro, está Esa sería tu técnica, lo que querrías que suceda. claro. Sí, sí. Yo voy a hacer ahí las macumbas de esta semana para ver si pasa. Bueno, veremos cuando nos encontremos nuevamente la próxima semana, si tenemos más suerte que en esta ocasión. Sí, sí. Yo espero que, aunque sea a alguna, se le cumpla la predicción. Ojalá, ojalá que sí.
Pero bueno, yo creo que ahora sí ya agotamos todos los recursos que teníamos de estas 2 semanas que no nos vimos. Es verdad, es verdad. Y bueno, nos vamos a encontrar la próxima semana con todo lo que nos deje el Gran Premio de Bahrein. Hay que vamos a estar cubriéndolo en todas nuestras redes sociales. Así es, así que bueno, nos despedimos y nos volvemos a encontrar la semana que viene.